Bienvenidos a La Economía, soy Juliana González. Brasil eleva el tono frente a los Estados Unidos. El gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva aseguró que el nuevo arancel del 25% impuesto por Washington es una represalia por no ceder a las exigencias de la administración de Donald Trump. El canciller brasileño Mauro Vieira denunció presiones que consideró irrazonables durante las negociaciones. La medida afectará a exportaciones brasileñas por unos 11.200 millones de dólares, casi un tercio de todas las ventas de Brasil al mercado estadounidense. Los containers se acumulan en el puerto de Santos. A partir del 22 de julio, muchos de los productos que van de Brasil a Estados Unidos se gravarán con un arancel del 25%. Washington aduce prácticas desleales del gigante sudamericano que impiden a productores estadounidenses comerciar en Brasil. El gobierno de Lula da Silva rechaza la acusación. El gran problema del comercio se produce cuando las normas se vuelven inestables y eso es lo que sucede con Trump. Esto genera un verdadero problema en el comercio mundial, pero también para Estados Unidos. No es casual que la inflación suba, los costos aumenten y que las industrias estadounidenses le digan a su presidente: no haga esto, por favor. Más de 4.000 productos brasileños afrontarían estos aranceles, desde el azúcar hasta el hierro, en un comercio cercano a los 15.000 millones de dólares anuales, según la Federación Industrial de Brasil. Varias mercancías, entre ellas ciertos minerales de tierras raras, piezas de aeronaves, así como la carne vacuna, que constituyen la mayor parte de las exportaciones a Estados Unidos, podrían quedar exentas. Brasil rechaza los aranceles y amenaza con represalias. Con el paso del tiempo vamos teniendo la posibilidad de diversificar y buscar nuevos mercados, pero de una manera un tanto limitada. Ese movimiento ya comenzó el año pasado y si mirás a la balanza comercial de 2026 podrás ver una concentración mayor en China y una diversificación hacia socios más allá de Estados Unidos. Los aranceles son una de las herramientas favoritas de la política comercial de Trump. Tras un fallo de la Corte Suprema que plantea que la Casa Blanca se extralimitó con estas medidas, ahora Washington busca otra forma de imponer los gravámenes. La acusación de prácticas desleales parece ser una de ellas. Y nosotros vamos a ampliar, por supuesto, este tema y nos vamos hasta Brasilia. Allí me espera nuestro colega, el periodista Marcelo Silva de Souza, a quien tengo el gusto de saludar. Marcelo, cuéntanos, ¿estamos ante un conflicto estrictamente comercial o estos nuevos aranceles de los Estados Unidos contra Brasil tienen una motivación política vinculada precisamente a esa relación entre Donald Trump, Lula da Silva y el escenario electoral brasileño de este año? ¿Qué tal, Juliana? Para el Palacio del Planalto se trata de un conflicto político revestido de tecnicismos comerciales. Y si uno se detiene para mirar los argumentos presentados, una lista de argumentos muy variada por la oficina del representante comercial de los Estados Unidos, se pueden encontrar algunas inconsistencias, como por ejemplo el cuestionamiento al sistema de pagos instantáneos y gratuito PIX, desarrollado por el Banco Central brasileño y que funciona desde el año 2020, así como también una preocupación por la deforestación en los biomas brasileños, biomas que, por ejemplo, la Amazonía tuvieron una reducción del 50% en la deforestación cuando se compara con 2022, el último año de la administración del gobierno anterior, del expresidente Jair Bolsonaro, así como cuestionamientos a fallos de la justicia de la Corte Suprema que tienen que ver con la moderación de desinformación y contenido falso que estaría afectando los intereses de empresas norteamericanas. Hay que recapitular y recordar que en julio del año pasado, cuando esta investigación comenzó, fue después de una carta en la que el presidente Donald Trump acusaba a Brasil de estar persiguiendo políticamente al expresidente Jair Bolsonaro en su proceso por intento de golpe de Estado. Por eso aquí se hace una lectura política al mismo tiempo que el gobierno y la oposición se acusan mutuamente de estar perjudicando los intereses de Brasil. Marcelo, y si hablamos del impacto real para la economía brasileña de ese arancel del 25%, ¿cuál es y cuáles serían los sectores más afectados?
El ministro de Desarrollo, Marcio Rosa, presentó en conferencia de prensa esta tarde un detalle, marcando que este arancel tiene el potencial de afectar el 18% de las exportaciones brasileñas hacia los Estados Unidos, con un impacto en la balanza de 7.400 millones de dólares para un año normal. Hay que dejar claro que los Estados Unidos incluyeron una amplia lista de excepciones, particularmente en ítems que tenderían a impactar en un aumento de la inflación doméstica en los Estados Unidos. Hablamos, por ejemplo, de café, petróleo, partes vinculadas a la industria de aviación y también sectores como jugo de naranja. El impacto más sensible y la mayor preocupación tiene que ver con sectores industriales de alto valor agregado, como por ejemplo maquinaria y calzados, que ya han manifestado preocupación a través de las cámaras empresariales estas últimas horas. Brasil ha activado la llamada ley de reciprocidad. ¿Qué capacidad tiene realmente el gobierno de Lula para responder a Washington y cuáles podrían ser esas consecuencias de una posible escalada comercial entre ambos países, Marcelo? Son varias las herramientas a las que puede echar mano el Ejecutivo a través de esta ley, que permite básicamente responder ojo por ojo cuando se adoptan medidas unilaterales por parte de otro país. Todavía hay varias alternativas en estudio. Se habla, por ejemplo, de la suspensión temporal de patentes para el sector farmacéutico, como también el bloqueo del giro de regalías del poderoso sector audiovisual norteamericano. Lo que está claro es que hay una preocupación de analistas y también del sector productivo de que una eventual respuesta acabe escalando más todavía estas tensiones comerciales entre Brasil y los Estados Unidos, y así cerrar el acceso a los productores brasileños al mercado norteamericano. Marcelo Silva, muchas gracias por estos análisis y hasta pronto. Las remesas familiares recibidas por El Salvador, Guatemala y Honduras, que conforman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, superaron los 20.000 millones de dólares entre enero y mayo de este año, un 8,6% más que lo registrado en el mismo periodo de 2025, según los datos actualizados este miércoles. Cada año, cerca de 500.000 de personas procedentes del Triángulo Norte intentan llegar de manera irregular a los Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, lo que hace a este país la principal fuente de las remesas. El dinero que envían los más de 2 millones de salvadoreños desde Estados Unidos se convierte en el principal sostén de la economía de su país. Y nos vamos para el Perú, donde el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, alertó a la presidenta electa, Keiko Fujimori, sobre el fuerte impacto que puede tener en la economía peruana el fenómeno climático del Niño. El funcionario, quien ha sido ratificado en el cargo por Fujimori por 5 años más, dijo que los indicadores a corto plazo eran positivos por los precios elevados de los metales, pero remarcó que el crecimiento de la producción de solo el 1,8% en mayo muestra el impacto que comienza a tener el Niño sobre actividades primarias como la pesca y el sector agrícola. La estadounidense Uber, conocida por ser una alternativa a los taxis y por su plataforma de domicilios de comida Uber Eats, comprará por 12.000 millones de euros a la app de reparto de comida, la alemana Delivery Hero. Mediante la operación, Uber amplía así su presencia a 99 mercados y se quedará con las operaciones de Delivery Hero en mercados como el latinoamericano, donde está presente esta marca, con Pedidos Ya y con Globo. Eso sí, Delivery Hero no vende todo el negocio a Uber. Sus operaciones en 14 mercados pasan a manos de un fondo neoyorquino. La operación podría completar los procesos regulatorios el próximo año. Fundada en Berlín hace 15 años, Delivery Hero creció mediante adquisiciones rápidas hasta convertirse en una de las mayores empresas de reparto de alimentos del mundo. Y para entender mejor esta operación de Uber, conectamos nosotros hasta ahora con José David Navarro, mi colega en la Bolsa de Frankfurt, que ustedes ya ven. José, ¿qué está pasando en el sector del reparto de comida a domicilio? ¿Es la venta de Delivery Hero señal de los problemas que atraviesa el sector tras ese boom que vivió durante la pandemia del COVID?
Así es, Juliana. Hay que decir que el sector de la comida, del reparto de comida a domicilio no es especialmente rentable. Pedidos de 20 y de 30 euros de los que hay que separar dinero para pagar, obviamente, al restaurante, al repartidor, incluso conseguir dinero, ¿no?, para después pagar a los accionistas de la empresa, hace que los márgenes de beneficio en este sector sean bajos. Como tú indicabas, después del boom que se vivió en este sector por la pandemia, porque los restaurantes estaban cerrados y no nos quedaba de otra que pedir comida y comer en casa, estas empresas están atravesando una ola de fusiones y de compras. ¿Por qué? Bueno, aquí entra el factor de lo que se llama economías de escala. Un ejemplo, que lo vamos a ver seguramente con Uber, y por eso se hace esta compra de Delivery Hero, es que, por ejemplo, sus conductores, si tienen horas del día donde no tienen tantos pasajeros, pueden aprovechar esos coches y esas horas de trabajo para ponerse a repartir comida. Es decir, con menos recursos se hace más negocio. Delivery Hero, la app alemana, llevaba años atravesando una mala racha con números rojos y la presión, Juliana, de los accionistas por simplificar el negocio y vender los activos. Bueno, José, y si lo vemos a nivel práctico, cuéntanos qué impacto puede tener esto en los precios y en el empleo de esos riders, de esos repartidores de comida. Pues empezando por Alemania, Juliana, Delivery Hero tiene sus oficinas centrales aquí en Alemania, concretamente en Berlín. Uber dice que va a mantener el trabajo allí hasta el año 2029 y promete una inversión de 2.000 millones de euros en Alemania. Lo que pasará con las condiciones de los llamados riders, los repartidores, depende mucho de las condiciones laborales que tengan en cada mercado y también dependerá lo que pase con los precios, cuánta competencia quede finalmente en esos mercados, en esos países, después de la absorción por parte de Uber de las empresas que haya comprado con esta operación de la que estamos hablando hoy. Uber lo ve con una visión optimista y dice que a través de esta compra y de expansión internacional va a conseguir una mejor economía de escala de la que hablábamos antes y que va a ser bueno para los precios, dicen ellos, y para el negocio de los riders y de los restaurantes. Eso, Juliana, de todas formas está por ver. La última palabra la tienen las autoridades de la competencia, que pondrán el sello a esta operación millonaria. Muchas gracias, José David Navarro, por estas informaciones y hasta pronto. Y así llegamos nosotros al final de La Economía. En nombre de todo el equipo, gracias por elegirnos.